¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy vamos a hablar de un informe muy interesante de Human Rights Watch. Grupos armados como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, el Frente Décimo Martín Villa, que es disidencia de las FARC, someten, de acuerdo a este informe, violentamente al Departamento Colombiano de Arauca y el Estado venezolano de Apure. Así lo dice en su informe Human Rights Watch, y operan con casi total impunidad. Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Así que los residentes viven aterrorizados. Ese será nuestro primer tema. Después vamos a ir a México, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ha sido, entre otras cosas, el más violento en la historia moderna de México. Esto según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Delitos sexuales al alza. 34.582 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional. Es un promedio de 94.7 al día. Al día. La cifra anual más alta, por lo menos desde 1997, cuando se comenzó a registrar, a sistematizar los delitos a nivel nacional. Así que ahora sí, ¿no? Diría usted, el presidente López Obrador no puede decir que él maneja otros datos, como lo hace normalmente o frecuentemente. ¿Por qué? Bueno, porque estos datos son datos oficiales. ¿O sí puede? Pues sí. AMLO lo hizo de nuevo. Para él estos datos no son correctos. Lo cierto es que 2019 cerró como el año más violento en al menos 22 años. Con 4 homicidios dolosos por hora. 4 homicidios dolosos por hora en el país. Es decir, un promedio de 97 asesinatos al día. Pero AMLO maneja otros datos. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Informe HRW de Human Rights Watch. HRW de Human Rights Watch. Conclu Informe HRW. Esa es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, la frontera colombo-venezolana, que ya sabemos es muy compleja, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues queda comprobado en este informe, está a la merced de grupos ilegales. Esa es la conclusión del reporte más reciente del informe de la organización Human Rights Watch sobre la situación fronteriza en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure. Según el informe, estas áreas están controladas por el Ejército de Liberación Nacional, por esa disidencia de las FARC que ya le mencionaba, y operan casi con total impunidad. Con base en más de 105 testimonios recabados por Human Rights Watch, el estudio asegura que estos dos grupos imparten las directrices de vida en la zona, imponen las reglas. También amedrentan, someten, torturan, secuestran, asesinan. La situación empeora. El informe dice en el lado venezolano, porque estos grupos delictivos parecen operar además con el beneplácito de las autoridades venezolanas, y donde han establecido campamentos de reclutamiento, bases armadas. CNN intentó comunicarse, por supuesto, con el régimen venezolano en busca de una reacción. Sin éxito. Hacemos el ejercicio, ¿no? Pero ya sabemos normalmente cuál es la respuesta. Ninguna. Mientras que autoridades locales en Arauca, del lado colombiano, sí respondieron, obviamente. Dicen que la situación, no es como la pintan. ¿Cómo que no es como la pintan? ¿Y qué más información tiene este informe de Human Rights Watch? Bueno, pues para eso le pregunto a nuestra Key Guerrero con su reporte acá. Mi estimada Key Guerrero, ¿cómo estás? Buenas noches. Entremos más a detalle con este informe contundente y además aterrador, Aterrador, pobre de la gente que hay en estas zonas. Te escucho.
Fernando, el trabajo de Human Rights Watch es excelente, pero yo creo que confirma lo que por años se ha sabido, aunque de una forma informal, sobre las actividades de los grupos criminales que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela. Este reporte, como tú mencionabas, evalúa dos áreas en específico, el departamento de Arauca del lado colombiano y el estado de Apure en el lado venezolano, esto al sur de Venezuela. Ambas áreas están controladas, dice Human Rights Watch, por el Ejército de Liberación Nacional, que como sabemos es una estructura descentralizada que opera en Colombia desde los años 60 aproximadamente, y también por la FARC-EP, que se considera una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. De acuerdo con el reporte, estos grupos imponen normas sociales y de convivencia que van desde toque de queda hasta algo más simple como el horario de cierre de los establecimientos públicos, de un bar, de un negocio, pero también prohíben delitos como la violación sexual, el robo, el homicidio e imponen castigos a las personas violentas, a los hombres violentos. Pero paralelamente, Fernando, también ejercen, o mejor dicho, interpretan la justicia por su cuenta y llevan a cabo extorsiones, asesinatos, torturas, robos, violaciones y otros delitos más. En esta disparidad yace el gran problema, que es la ausencia de la justicia. El informe de Human Rights Watch critica a las autoridades colombianas, pero también a las venezolanas, por permitir, dicen ellos, la operación de estos grupos, por la carencia, la presencia policial que falla en esta zona, que ha permitido obviamente que operen estos grupos delictivos, y también por la falta de garantías a la población. No obstante, el reporte es muy claro y admite que la situación en Venezuela es peor, donde las autoridades dicen no solamente toleran que estos grupos operen con total impunidad, sino que además conviven con ellos. Del lado venezolano el problema es un poquito diferente. El problema parece ser la manera en que se está combatiendo esta crisis, principalmente, dice el reporte, al enviar militares a Arauca que se concentran en proteger la infraestructura petrolera, dejando sin protección a muchos de los residentes. El otro gran desafío, Fernando, es el tamaño de este problema. En Arauca, la Fiscalía General de Colombia ha obtenido condenas por apenas 8 homicidios cometidos desde el 2017, de un total de más de 400 que están bajo investigación. Además, ninguna de las 8 condenas se dictó contra miembros de un grupo armado, y desde 2017, Fernando, la Fiscalía no ha imputado, ni mucho menos conseguido que se condenara, dice el reporte, a ningún miembro de un grupo armado por violación sexual, amenazas, extorsión, reclutamiento de menores o todos estos delitos de desaparición forzada que, conforme al derecho colombiano, incluye desapariciones perpetradas por grupos armados. El problema del lado venezolano, como te lo decía, es un poco más simple, es complacencia. Tratamos de comunicarnos con las autoridades locales del lado de Venezuela para ver si tenían algún comentario y una respuesta, pero ya tú lo sabes, no tuvimos éxito y las autoridades venezolanas tampoco respondieron a las solicitudes de Human Rights Watch. Fernando. Es que normalmente no responden a nadie nada, y cuando tienen algo que responder es para llevar la contra y negar cualquier cosa de la que se les señale. Esa es la política del régimen, ¿no? No lo digo yo, ahí están los hechos. Lo puede certificar que Guerrero, lo puede certificar Human Rights Watch, lo puede certificar casi que toda esta cadena, en fin. Así es. Ok, muchas gracias por la información. Voy a hablar con José Miguel Vivanco, ¿no? Porque esto es un tema que además que tiene que ver con algo que hablábamos con el presidente Duque la semana pasada. El tema de los asesinatos de activistas, de líderes, exactamente, líderes sociales. Entonces, porque ahí se ha registrado también. Exactamente. Bueno, te mando abrazo, buenas noches. Abrígate bien, que hace frío. Buenas noches, así es. Gracias. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Vamos precisamente con José Miguel Vivanco para hablar acerca de esto. Le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, como siempre, un gusto recibirte. Gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, un placer estar contigo, Fernando, esta noche en CNN. El escenario, a ver, lo decía muy bien Kay Guerrero, ¿no? Es algo que sabíamos, pero no se había demostrado, o comprobado o sustentado de manera científica, por decirlo de alguna forma. Me refiero a hacer una investigación in situ, a tener los testimonios, a tener las evidencias, a tener las pruebas. Y esa es la primera pregunta que me viene a la mente.
¿Por qué es Human Rights Watch? ¿Por qué José Miguel Vivanco tiene que denunciar esto? Que si bien del lado venezolano no me extraña que no se tenga ningún registro y que si se tiene no se diga, del lado colombiano sí. José Miguel, es un tema que preocupa, porque la semana pasada hablaba precisamente con el presidente Iván Duque y le preguntaba acerca de los asesinatos de líderes sociales, ¿no? Y esto tiene que ver, está vinculado precisamente a disidencia de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, al mismo narcotráfico, pero el informe de Human Rights Watch a todas luces da detalle de lo que está ocurriendo, al menos del lado colombiano en Arauca, pero no lo tenemos por parte del Estado colombiano. José Miguel, ¿por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿O cómo lo justificas? ¿Cómo lo explicas? Fernando, hay vastas zonas, especialmente rurales, en Colombia, que han sido históricamente abandonadas por el Estado, donde la presencia del Estado es mínima, es muy precaria, no solo desde el punto de vista de fuerza pública, sino también en cuanto a servicios básicos, carreteras, inversión social, servicios de salud, etc. Una de ellas es Arauca. Y en Arauca nosotros sabíamos que había presencia de grupos irregulares, especialmente de este grupo llamado, de esta guerrilla, el ELN. Sin embargo, lo que quisimos hacer fue constatar en los hechos, en el terreno, y por eso un grupo de nuestros investigadores, expertos, viajaron a todos los municipios que están en Arauca para recoger información empírica que nos pudiera permitir entender qué estaba ocurriendo. Y el resultado es que no es simplemente una región donde hay presencia. Estos grupos ejercen un control social feroz hacia la población civil. El terror es palpable. La gente les paga extorsiones, se someten a ellos, y cuando hablan sobre las guerrillas, muchos de ellos, y me refiero a los civiles, pero también autoridades, bajan la voz. A pesar de que puedan estar en una oficina, en una casa, es tal el miedo que genera el ELN y también disidencias de la FARC, que saben que una información que les puede llegar a ellos, que los llegue a comprometer en algo que está prohibido, les puede costar incluso la vida, porque tienen estas organizaciones la capacidad para secuestrar, para violar, para torturar, para desaparecer con total impunidad. José Miguel, ¿tú calificarías, en el caso de Arauca particularmente, y con toda la evidencia y la investigación que se realizó por parte de Human Rights Watch, calificarías una ausencia total de Estado de Derecho en Arauca? Yo creo que sí. Creo que toda la información que recogimos demuestra efectivamente eso. Y creo que lo has dicho bien. Una ausencia del Estado de Derecho, una ausencia del Estado democrático. A tal punto es la gravedad del problema que el título del informe que publicamos hoy es el siguiente: los guerrilleros son la policía. ¿Sabes, Fernando, quién fue el que nos dio esta cita? Un policía de Arauca al que entrevistamos muchos policías. Uno de ellos nos dijo: mire, en los hechos la policía es la guerrilla. Y cuando tú lo logras esto constatar, sabes que tienen la capacidad estos grupos para incluso secuestrarte y trasladarte por la fuerza a Apure, es decir, a territorio venezolano, y someterte en Apure a trabajo forzado por meses. Los obligan a trabajar en fincas, en la agricultura, limpiando los caminos, o simplemente sirviéndoles, limpiando sus instalaciones, sus campamentos, porque estos grupos irregulares, estas guerrillas, su retaguardia es Venezuela. Operan en Colombia. En Colombia ejercen este control, atacan a la fuerza pública y luego su retaguardia es en Apure. Y allí son capaces de llevar a ciudadanos colombianos, someterlos en Venezuela con la total anuencia, cooperación de las autoridades venezolanas. Y este es otro tema muy importante porque, como ustedes lo pueden constatar y de acuerdo al informe, pues habría un respaldo para estos grupos irregulares en el lado venezolano.
Y sabiendo la relación que se tiene, o que no se tiene, mejor dicho, entre el gobierno del presidente Duque y el régimen venezolano, ¿cómo explicar que se haya abandonado de esta forma pues una zona fronteriza, una zona en la que puede incluso arriesgarse la seguridad nacional para Colombia? ¿Cómo entender eso, José Miguel, desde esta perspectiva, ya lejos de los resultados que son contundentes, sino también con un tema de seguridad nacional en una tensa situación que se vive entre el gobierno del presidente Duque y el régimen venezolano? ¿Cómo entenderlo? No es fácil comprender cómo hemos llegado a esta situación extrema. Es una de las preguntas y uno de los temas que pensamos plantearle al propio presidente Duque el lunes próximo, cuando nos reunamos con él y le hagamos entrega oficial de este informe. Pero en esta semana vamos a también sostener reuniones con múltiples autoridades, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y también el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En parte el problema es que, si bien el gobierno actual ha incrementado la presencia del ejército en Arauca, esa presencia está marcada fundamentalmente con una prioridad, que es natural, que tiene sentido, que tiene un sentido estratégico, que es proteger los oleoductos, las instalaciones de Ecopetrol en Arauca, que son blancos de ataque usual por parte de estas guerrillas, pero también deberían destinar recursos militares para proteger a la población civil. La presencia policial es mínima. Los policías transitan en ciertas manzanas que son estratégicas, que son de seguridad, pero no van más allá por los riesgos que representa para ellos. Los grupos tienen esta capacidad de sometimiento tan fuerte que imponen el toque de queda y que imponen reglas de conducta. Si esas reglas son violadas, las penas son draconianas. Sí, ya lo creo, llegan hasta la muerte. Déjame marcar una pausa, José Miguel, para seguir charlando contigo acerca de este importante y contundente informe de Human Rights Watch. Estoy hablando con José Miguel Vivanco, él es el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. Seguimos con él después de la pausa y le recuerdo que también más adelante hablaremos de México. Andrés Manuel López Obrador, primero, ¿podrá aceptar los resultados oficiales de violencia a nivel nacional o seguirá insistiendo en que él maneja otros datos? El 2019 ha sido el año más violento en la historia reciente de México. Estamos de vuelta con José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, y este informe. Quiero rescatar una parte de este informe. En el resumen ejecutivo alcancé a leerlo completo. Hay una parte que me dejó impactado. Digo, todo el informe es impactante, pero esta parte dice: al menos 16 cuerpos sin vida de civiles fueron encontrados en Arauca en 2019, con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser informantes, violadores, traficantes de droga o ladrones. Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las FARC que operan en el área. Es decir, que además de cometer el crimen, lo etiquetan como si fuera la justificación para ejecutar a alguna persona. Efectivamente, Fernando. Estuvimos hoy con el fiscal general de Colombia, el doctor Espitia, y nos corroboraba los datos nuestros, que son, por cierto, oficiales, y que dan cuenta de, por lo menos el año pasado, de más de 160 personas asesinadas, de las cuales hay 30 de origen venezolano. Y la principal causa son estos grupos irregulares armados. Una de las cuestiones que más, yo diría que son más desgarradoras, es la situación de los venezolanos que huyen de la dictadura de Venezuela y caen en Arauca. Muchos de ellos los entrevistamos, con niños, menores, mujeres, algunos ancianos, que no tienen la menor idea de la peligrosidad y el riesgo en el que se encuentran. Viven en las plazas, en las calles,
y son víctimas de abusos por parte de estos grupos, al punto que una de las prácticas más atroces en las que incurren es el reclutamiento forzado de menores. Y esos menores son no solo colombianos, sino también venezolanos, que los obligan a ser parte de estas fuerzas, de estos grupos irregulares armados. Y las mujeres las someten a actividades que son típicamente de trata, es decir, las obligan a prostituirse y les imponen unas deudas que son exorbitantes, que deben pagar producto de la actividad de prostitución que estos grupos con otros mafiosos promueven en esta región de Colombia. Qué horror escuchar esto en pleno 2020, pero sin embargo aquí la duda, ya me decías, la semana que entra están reuniéndose con las autoridades colombianas, desde la vicepresidenta, con el ministro de Defensa, con el propio presidente Iván Duque. Y si bien es cierto, José Miguel, estas recomendaciones pueden y deberían ser aceptadas y poner en práctica soluciones desde el lado colombiano, no habrá colaboración desde el lado venezolano. El régimen está colaborando, incluso y dándoles protección a estos grupos. ¿Será suficiente, José Miguel, el lado colombiano, las autoridades colombianas, aceptar estas recomendaciones, ponerlas en práctica para frenar esto? Porque del otro lado estás claro que no va a haber nada, ¿no? Del lado de Venezuela es muy difícil esperar una actitud positiva. Sería ingenuo, dado el carácter, la naturaleza, las prácticas de esa dictadura. Hoy día, en la reunión con el fiscal, creo que nos fue muy bien. Se comprometió a incrementar la presencia de fiscales y de investigadores judiciales. Es realmente tan pobre la presencia de fiscales. Tú sabes que los fiscales en muchos de estos municipios en Arauca, para hacer gestiones judiciales, para hacer investigaciones, tienen tan pocos recursos que muchas veces andan en taxis colectivos, para hacer diligencias judiciales. Se lo comentamos esto al fiscal y nos dijo, eso mañana cambia. Entrevistamos a fiscales que tienen, por ejemplo, 2.000 causas activas. Nos mostraron que también en los despachos había, en un caso, más de 32 cajas con expedientes activos. Y nos confesaron, mire, no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos revisar esos expedientes, donde hay casos de crímenes gravísimos, hasta crímenes, incluyendo crímenes menores, porque no tenemos los recursos. El fiscal se comprometió en el corto plazo a intentar corregir una situación que tiene una explicación: la inseguridad. O sea, personal de la Fiscalía no se quiere ir a trabajar a esos sitios por los grados de inseguridad que representa para ellos. Ni siquiera tener un propio vehículo para el transporte, no se hable más allá de seguridad, por ejemplo, para ellos mismos, que deberían tenerla. En conclusión, creo que es evidente una ausencia total de Estado de Derecho. Me alegra escuchar que el fiscal, al menos colombiano, está tomándolo en serio, están dispuestos a cambiar la situación. Habrá que ver si esto logra, pues, al menos aminorar esta tragedia deleznable, por supuesto. Y gracias a Human Rights Watch por estos informes que arrojan luz y que, pues, presionan para que haya acción. José Miguel, de verdad siempre es un gusto hablarlos contigo y recibirlos. Gracias por habérmelo enviado, por supuesto, siempre lo haces. Muchísimas gracias, José Miguel, y suerte. Le vamos a dar el seguimiento. Estos cambios esperemos que se den tan pronto como mañana, como lo decía el fiscal. Un abrazo, José Miguel, muy amable. Un abrazo desde acá. Muchas gracias por invitarme a Conclusiones, Fernando. Siempre la puerta abierta para ti, José Miguel. Es José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, quien me acompañó. Voy a hacer una pausa, regresamos, nos vamos.